Dentro de poco se va a festejar los 500 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Descubrimiento no es una palabra realmente muy adecuada, muy exacta. Digamos entonces, de la colonización de Europa en América por intermedio de un supuesto descubridor. ¿Por qué? Porque en realidad todo el mundo sabía de la existencia de América antes de Colón. Todo el mundo iba a América antes de Colón. Pero en aquel entonces, las guildas de mercaderes de toda nacionalidad que llegaban a América se cuidaba mucho de revelar el lugar donde iban a buscar mercaderías sumamente extrañas. Hacían jurar sobre los santos evangelios a sus marineros de no revelar la meta de esos viajes. Esto, por supuesto, sin hablar de la presencia en América del Sur de los sobrevivientes de Troya, pero sobre esto ya grabamos otra afirmación anterior, y de los vikingos, la misma cosa, que llegaron aquí en 1100, los vikingos, 1100 después de Cristo, mientras que los troyanos habían llegado en 1200 antes de nuestra era. Pero esto lo dejamos a un lado porque ya tocamos el tema. Lo que nos importa hoy en día es mostrar que en Europa se conocía ya antes de 1492 la existencia del continente que poco después se llamará América. Y voy a empezar con una anécdota, si quieren ustedes, aunque la palabra no sea muy adecuada. El geógrafo Marino de Tiro, del siglo I de nuestra era, cuenta algo sumamente extraño, que nadie lo lee a Marino de Tiro, pero además se perdió su manuscrito, pero se fue retomado después, posteriormente, y citado por otro geógrafo, en especial Ptolomeo. Dice pues Marino de Tiro que en el siglo I de nuestra era, un barco romano al mando de un capitán griego, Grecia formaba parte ya del Imperio Romano, se fue en viaje comercial hasta Indochina. Les va a extrañar, pero en el siglo I de nuestra era los romanos tenían un puerto en la India, cerca de Pondicherry, y un puerto en Indochina que se llamaba Ok-Eo, que se descubrió en el año 1945. Desde Ok-Eo, este barco siguió para Borneo y alcanzó la tierra en un pueblito de la costa que se llamaba Sabay y que se llama todavía así. Y después siguió hacia el este, navegó sin escala intermedia durante un número de días tan grande que no se lo puede contar, y finalmente alcanzó la muy conocida ciudad de Cattigara. Bueno, es un poco extraña, porque del otro lado de Indochina o de Malasia, como quieren, del otro lado no hay sino el Océano Pacífico. Sí y no. Nosotros sabemos que es así, pero para los romanos, los griegos, los chinos y los hindúes de aquel entonces, el Océano Pacífico no era sino un golfo gigantesco que se llamaba en el mapa de Ptolomeo Magnus Sinus, el Gran Golfo. Como no, si era grande, ya lo imagino. Y lo imaginamos todo. Pero el griego fue allá y abordó en el puerto de Cattigara.
Este puerto de Catiguara tiene características muy especiales, porque existió hasta el periodo incaico. ¿Y sabe cómo se llamaba en el periodo incaico? ¿Y cómo lo llaman todavía sus ruinas? Chan Chan. ¿Y dónde estaba este puerto de Chan Chan o Catiguara? Estaba sobre un golfo que en el mapa de Marino de Tiro, retomado por Ptolomeo, se llamaba Sinaron Sinus, el Golfo de los Chinos. Y entre paréntesis, cuando alrededor de 1850 empezaron a llegar inmigrantes chinos al Perú, un grupo de ellos tuvo la sorpresa increíble de encontrar en el pequeño puerto de pescadores de Petén, muy cerca de Chan Chan, un grupo de indios, entre comillas, cuyo idioma entendían perfectamente, que tenía un tipo físico muy diferente de los demás. Evidentemente los chinos frecuentaban la zona, pero los chinos llevaban en sus barcos a menudo comerciantes hindúes. Los hindúes nunca fueron grandes navegantes, pero utilizaban entonces estos barcos chinos gigantescos, entre paréntesis. Porque aquí nosotros tenemos ideas muy falsas sobre la navegación a principios de nuestra era o aún antes. Imagínense que había en aquel entonces en el Imperio Romano barcos que podían llevar hasta 600 pasajeros, además de la mercadería. Había un barco triguero que hacía la navegación entre Alejandría, en Egipto, y Italia, que era más grande que los de hoy, o que los corrientes de hoy, por lo menos. Y el explorador, no sé cómo llamarlo, era comerciante también, Bereber Ibn Battuta, que dejó un libro sumamente interesante sobre sus viajes en el Oriente y el Extremo Oriente, cuenta cómo navegó entre la India y China en un barco en el cual disponía no solamente de camarotes, para usar la terminología de hoy, sino un cuarto de baño y un cuarto de vestir para sus 4 mujeres. Evidentemente este junco chino era bastante grande. También sabemos de otro junco, pero de guerra chino, con toda una escuadra que llegó hasta el África del Sur y que volvió con a bordo jirafas. La jirafa es un animal bastante grande, ¿no? No se lo puede colocar en una canoa. Eran barcos enormes. Y supongo que el barco del griego Alejandro, greco-romano Alejandro, que llegó a la ciudad bien conocida de Catiguara, Valencia, Chan Chan, tampoco era una canoa. Navegaban. Más aún, Marco Polo, en su Il Milione, que pasó por un cuentero durante mucho tiempo, pero que había realmente llegado hasta China, comerciando durante su camino, por vía terrestre él, llegó a orilla de un mar grande y nos cuenta que según los relatos de los habitantes, más allá del mar había una isla, en aquel entonces toda tierra desconocida de la isla, una isla gigantesca donde había un pueblo civilizado que tenía casas con techo de oro, bla, 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 en fin, todo el cuento. Bien, pero esto no lo había inventado porque existe este continente. Y llegamos entonces a un punto sumamente curioso. El viaje que en el año 450 de nuestra era hicieron bonzos chinos a un continente más allá del Pacífico, alejado de la costa china
11.000 lis. 11.000 lis es exactamente la distancia que separa China de América por la corriente Kuroshio. Estos bonzos hicieron un relato cuando volvieron, que después se mejoró, por supuesto, se arregló un poquito, que encontraba allá un pueblo civilizado, que tenía caballos, esto no es inverosímil, bueyes, estos bueyes eran bisontes que realmente no se podía domesticar como ellos cuentan que los habitantes los domesticaban, que tenía ciervos que montaba, esto ya es más interesante, y que utilizaba en muchos aspectos una planta muy rara. Las hojas, cuando eran tiernas, se podían comer, como las del bambú. El fruto del árbol se parecía a una pera. Y con el tallo de esta planta se hacía papel y vestido de papel. Bueno, esta planta es exactamente el maguey de California, de México e inclusive del norte del Perú. Y hay una ilustración que fue retomada en una enciclopedia china en el siglo pasado, y se la voy a mostrar porque es sumamente curiosa. Esta ilustración nos muestra, en efecto, un personaje que tenemos acá, un chino del norte, evidentemente, porque tiene una ligera barba, y este personaje, bueno, está junto a un animal que no es exactamente una vaca. El animal que el chino está ordeñando es evidentemente una llama. Se lo ve no solamente por su cuello alto, su cara especial, sino también porque tiene una pata de 2 pezuñas, que es una cosa muy excepcional. Es la llama de la cordillera de los Andes. Entonces estos chinos, cuando volvieron, hablaron, contaron, pero no inventaron nada. Realmente modificaron un poquito o se modificaron su relato a lo largo del tiempo, pero un poquito, ¿no?, en cuanto a lo esencial. Tenemos entonces aquí elementos indicativos de la llegada de europeos de principios de nuestra era, por un lado a California, a América del Norte, y por otro lado a América del Sur, Chan Chan. Y aquí viene la prueba. Frente a las costas chinas, en Chan Chan, alrededor de Chan Chan, la costa tiene un aspecto un poco particular, mientras que toda la costa al sur del Ecuador es prácticamente rectilínea. En ese lugar, en el llamado Ecuador hoy, hay 2 cabos bien pronunciados. Estos 2 cabos se los muestro. Bueno, ustedes ven aquí una figura que fue diseñada por mi colega y amigo, el profesor argentino Dick Ibarra Grasso, que descubrió el hecho. A él se debe una prueba material de los viajes chinos e europeos a Chan Chan. Tenemos aquí en efecto esto es una reproducción del mapa de Ptolomeo. Este es de un imitador de Ptolomeo posterior, Lopo Men, un geógrafo portugués, y esta es la costa actual. Ustedes ven exactamente los 2 puntos, los 2 cabos que se encuentran en estos 3 mapas. Esto no pudo ser inventado, repito, todo el resto de la costa hasta el estrecho de Magallanes es perfectamente rectilínea. Esto no se podía
Estos mapas nos revelan además, por un lado, a California, a América del Norte, y por otro lado, a América del Sur, Chan Chan. Y aquí viene la prueba. Frente a las costas chinas, en Chan Chan, alrededor de Chan Chan, la costa tiene un aspecto un poco particular, mientras que toda la costa al sur del Ecuador es prácticamente rectilínea. En ese lugar, en el llamado Ecuador hoy, hay dos cabos bien pronunciados. Estos dos cabos se los muestro. Bueno, ustedes ven aquí una figura que fue diseñada por mi colega y amigo, el profesor argentino Dicky Barra Grasso, que descubrió el hecho. A él se debe una prueba material de los viajes chinos e europeos a Chan Chan. Tenemos aquí en efecto esto es una reproducción del mapa de Ptolomeo. Este es de un imitador de Ptolomeo posterior, Lopo Men, un geógrafo portugués. Y esta es la costa actual. Ustedes ven exactamente los dos puntos, los dos cabos que se encuentran en estos tres mapas. Esto no pudo ser inventado. Repito, todo el resto de la costa hasta el estrecho de Magallanes es perfectamente rectilínea. Esto no se podía inventar. Estos mapas nos revelan además, el de Ptolomeo, por lo menos retomado de Marino de Tiro, nos muestra además, nos dan además unas pruebas de toponimia que son interesantes. En efecto, detrás de Chan Chan hay algunos nombres, aparecen algunos nombres. Por ejemplo, Ambasto, o río Ambasto, y un pueblo que se llama Sorata, en el mapa de Ptolomeo del siglo I, y existe estos dos. El río y el pueblo existe detrás de Chan Chan, en el Ecuador. Todos los demás, y, perdón, me olvidaba de uno, hay otro río que se llama Mayu Fluvium. Mayu significa río en quichua, y esto está en un mapa griego, de un griego de Alejandría en el siglo I de nuestra era. Conocí el quichua, Ptolomeo, exactamente improbable, y está en su mapa, no lo inventamos. La geografía, pues, y la toponimia del Perú se conocía perfectamente en aquel entonces. Y la posición de la ciudad bien conocida de Catigara en el mapa es exactamente la de Chan Chan, vale decir la latitud sur octava, que es la misma que se representaba en estos mapas. Esto ya es prueba. Los chinos y los hindúes, me iba a olvidar de los hindúes, toda la toponimia fuera de la que acabo de mencionar, de la costa a la altura de Catigara, es hindú, es sánscrita. Catigara mismo es un nombre sánscrito, y hay una serie de nombres impronunciables para mí, pero 6, 7 nombres de pueblos que son también del mismo origen. Todo el mundo iba a América por ese lado. Entonces, ¿qué es este asunto de Sinus Magnus, del Gran Golfo, que figura en el mapa de Ptolomeo, donde entre paréntesis es mucho más chico que el Golfo de Bengala, que está más al oeste? Sí, porque Ptolomeo corrigió el mapa primitivo de Marino de Tiro, que en cierta medida era menos exacta porque ampliaba demasiado el continente asiático hacia el Pacífico.
Marino de Tiro rectificó, pero rectificó en qué forma, reduciendo el sinus magnus. Entonces tenemos que trasladarnos al mapa original de Marino de Tiro. Este mapa aquí está. Vemos acá el sinus magnus, más grande por supuesto, que el de Ptolomeo. Pero este sinus magnus con Catigara aquí, en la punta con los dos cabos. Este sinus magnus, ¿qué podía ser? ¿Cómo? Más allá de Indochina, más allá de China, había un golfo muy grande que permitía llegar a América del Sur. Bueno, este golfo evidentemente es el Océano Pacífico, de esto no hay duda alguna. ¿Pero por qué golfo? Muy sencillo. Si miramos el mapa real, el mapa actual del Pacífico, vemos que en el norte las costas casi se tocan. Y entonces las costas de Asia y de América, de Siberia y de Alaska, están separados únicamente por un minúsculo estrecho. Entonces, para quien navegaba por el Kuroshivo desde China hacia Catigara, normalmente subía hacia el norte, como la corriente, y bajaba y siempre veía tierra a su izquierda. Es decir, tenía la impresión de estar en un golfo. Este golfo era nada menos que el Pacífico. Sí, pero esto eran viajes desde el Asia. Es verosímil, pero no nos bastaría para explicar cómo en Europa en Europa se conocía también América por el otro lado. Y de esto no hay duda alguna porque tenemos también mapas. Mapas que Colón conocía perfectamente. Y ahora llegamos a la historia de nuestro embustero, no hay otra palabra. De Colón no se sabe nada prácticamente, o mejor dicho, nada exacto. No se sabe cómo se llamaba. Encontramos en documentos privados u oficiales, encontramos en la biografía escritas por su hijo Fernando y por el padre de las Casas, en las capitulaciones de Isabel la Católica, se lo llama Colombo, Colom, Colonus y finalmente Colón. Pero, ¿cómo se llamaba realmente? ¿En qué año nació? 1442, 1452, 1456. Pero como no había nacido, entonces no tenía partida de bautismo, no había estado civil en aquel entonces. No tenía porque no se la encontró. Y hace 50 o 60 años, el gobierno italiano, que quería demostrar que Colón, Colombo, Colomo, no sé cómo, era italiano, buscó desesperadamente esta partida de bautismo. Y no se la encontró. ¿Pero dónde había nacido? Había nacido en Génova, había nacido en Plasencia, había nacido en Cataluña. Tampoco se sabe. ¿Qué idioma hablaba Colón, independientemente de su pésimo latín? Hablaba un español muy cercano al portugués, mal ortografiado a la gallega, diríamos hoy en día, pero este no era el idioma de aquel entonces en España, era el idioma ladino que hablaban los judíos sefarditas de España. Se conoce de él una carta en catalán, pero cuando escribía a su banco de Génova, el Banco San Giorgio, o a su gran amigo el padre Goretti de Génova, le escribía en español, o mejor dicho, en ladino. Curioso italiano. ¿Cuál es la verdad?
La verdad ha sido revelada, en primer lugar, por el historiador y escritor muy conocido Salvador de Madariaga, que era un hombre serio dentro de una línea que le era propia. Salvador de Madariaga, cuya mujer era judía, cuya nuera era judía, conocía perfectamente la historia de las colectividades judías de España. Y él escribió un libro enorme sobre Colón, donde demostró, y para mí me parece fehaciente la demostración, demostró que Colón en realidad era un marrano, como dicen poco amistosamente los españoles, vale decir, un judío falsamente converso. Colón nacido probablemente en alrededor de Génova, porque en la ciudad de Génova los judíos no podían entrar. Colón, los padres por supuesto, los padres de Colón verosímilmente habían dejado Cataluña cuando, varios años antes del nacimiento de Cristóbal, fueron expulsados del condado. Entonces, claro, hablaba catalán y hablaba ladino. Y cuando llegó él, no se quedó mucho tiempo en Génova, y en Génova, en fin, en la zona, el territorio, estaba en un medio judío también, era perfectamente natural. Pero, ¿qué profesión tenía? Lanarius, dicen los documentos, y se lo traduce por tejedor. Mentira. Lanarius, en latín, significa vendedor de artículos textiles. Es bastante diferente y bastante significativo. Desaparece después, navega como qué? Navega como representante de un comerciante de Génova para ir a vender y comprar mercadería en la isla de Quíos, y después en Madeira. Viaja, tal vez fue hasta Guinea, pero esto es más dudoso. Y un buen día aparece en Lisboa, sin documentos, salido del mar. ¿En qué fecha? No se sabe. Y empieza con el cuento, que él era capitán de una galera del rey Renato de Anjou, que peleó en Túnez. Bueno, está bien. Y que combatió a la flota veneciana, pero la flota veneciana, la batalla de San Vicente, tuvo lugar cuando él estaba ya radicado en Lisboa. Entonces inventó, comandó a las órdenes de su pariente, el almirante Colombo, pariente de los Colombo de Italia, de Génova precisamente, con los cuales, por cierto, nunca tuvo nada que ver. Después de que su mentira fue patente, entonces inventó otro almirante. Pero otro almirante se llamaba Coulon. Era un almirante francés, efectivamente, pero que no tenía absolutamente nada que ver. Sí, y lo llamaban, usted sabe que en aquel entonces los nombres de pila y los apellidos eran muy relativos. Este almirante Coulon, los españoles habían hecho de Coulon Colón y los italianos Colombo. Está bien, pero era Coulon, que no tenía absolutamente nada que ver con este Colón, como sea, que aparece un buen día. Colón, en Lisboa, se encuentra con su hermano Bartolomeo, que era un dibujante de mapas, un cartógrafo, y él aprende el oficio con el hermano y empieza a trabajar en este campo. Muy curiosamente, en aquel entonces no había pasaporte, y uno se radicaba donde quería. Hay varios episodios extraños. En primer lugar, él mismo cuenta, su hijo y las casas cuentan que hizo un viaje de comercio, de negocio,
a Thule. Y aquí viene lo interesante. Dice que navegó 100 leguas, es decir, 557 kilómetros, más allá. Más allá de Groenlandia, a 557 kilómetros hay América. O sea que Colón, él mismo lo hace decir, habría llegado a América antes de descubrir América. Y entonces sabía perfectamente a qué atenerse, claro, y lo sabía. Además, aun si este viaje es de fantasía como todos los demás, que él estuvo en Escandinavia, no hay duda, y en Escandinavia todo el mundo conocía la existencia del Vinland, de las colonias vikingas que desde el año 1000 hasta el siglo XIV existía y durante mucho tiempo florecieron en América del Norte. Colón supo, por lo tanto, a qué atenerse. Lo supo por varias vías. No se olvide tampoco que los judíos en España se habían especializado en la traducción al latín de textos árabes, que los árabes navegaban hacía mucho antes que los españoles. Eran cartógrafos conocidos. En Lisboa, la famosa Academia de Sagres, que el infante Enrique, el navegante, había creado, estaba manejado por judíos, sefarditas. Así que Colón tenía un sinnúmero de datos, pero los quiso verificar. Había en Lisboa una biblioteca privada con archivos, la tesorería du rey, cuyo acceso estaba tremendamente prohibido. ¿Por qué? Porque había no solamente documentos diplomáticos, sino mapas. Los portugueses, que sabían también de la existencia de América, habían tratado varias veces de alcanzarlo, tal vez lo habían logrado. Cuando Cabral llegó al Brasil, se encontró con un portugués que estaba allá casado con una india, perfectamente instalado, y esto probado por acta notarial. Pero en fin, esto está un poco fuera de nuestro tema. Colón buscó datos. Quería entrar en la tesorería du rey. Y entonces, ¿casualidad o no? Iba a misa, claro, a misa religiosamente en una iglesia de Lisboa, donde iba a misa también una chica, Felipa Moniz de Perestrello, y se casó con ella, la conoció en la mesa de comunión, y se casó con ella. Esta chica, la familia, estaba emparentada con las familias reales de Braganza y de Lusignan. Era una familia de la más alta aristocracia de Portugal. Y aquí está el punto interesante. Tenía un hermano gobernador de la isla de Porto Santo, cerca de Madeira. Con estas relaciones de familia, este aventurero desconocido y mentiroso, evidentemente, entró en la tesorería. En la tesorería se encontró con un mapa que había mandado a un canónigo Martínez, residente en Lisboa, el matemático Toscanelli. Toscanelli era efectivamente un hombre de muy buena formación en este campo, pero no era geógrafo. Pero Toscanelli había trazado un mapa según el cual las costas del Asia, frente a España y Portugal, estaban relativamente muy cerca. Esto en realidad Aristóteles ya lo había dicho. Hay muy pocos días de navegación entre Europa y
el dominio del Gran Han. Colón copió este mapa en uno de sus libros que existe todavía. Lo copió ilegalmente y tomó anotaciones que le permitiera reconstruir el mapa. Después inventó una correspondencia con Toscanelli, que ya había muerto, entonces no podía decir que no. Tenía este documento. Este documento le demostraba que efectivamente era factible el viaje. Y entonces redactó una memoria y la presentó al rey Juan II, rey de Portugal, que a pesar de que lo consideraba, porque se había hablado, Lisboa era una ciudad muy chica, lo consideraba como un charlatán y lo decía con tal, bueno, era interesante, se podía desde Lisboa viajar a Cipango, para decir al Japón, y juntó un grupo de geógrafos. Colón hizo una exposición delante de los geógrafos que se le rieron en la cara y el rey rechazó su pedido. Colón entonces se fue con la mujer a Porto Santo. Porto Santo y Madeira era una escala de todos los barcos que iban a comerciar o a pescar en el Atlántico. Había constantemente barcos que llegaban, era un pequeño pueblo con mercachifles y artesanos, barcos que venían a abastecerse cuando más no fuera de agua, y él estaba en el muelle interrogando a los capitanes de estos barcos. Y se encontró con cosas muy extrañas, que por ejemplo la corriente del Golfo traía a menudo a las playas de las Islas Madeiras artículos que no se conocían en absoluto. Un bambú entre dos de cuyos nudos se podía poner 2 litros de agua. Cosa enorme. Inclusive se hablaba de, antes de la estada de Colón en el puerto, se contaba que una vez había llegado una almadía, es decir, una balsa, con cadáveres de hombres que no eran cadáveres de cristianos, que se perdieron. Todo esto le hizo trabajar la mente, ya sabía lo que quería, volvió a Lisboa, se vinculó con capitanes de ultramar, se vinculó con los geógrafos, los judíos por supuesto, y especialmente, y también, el famoso Martin Behaim, un alemán que estaba al servicio del rey de Portugal, geógrafo de renombre hasta hoy, y discutió con ellos, etcétera, etcétera, pero sin hablar en absoluto de sus proyectos. Y sucedió un pequeño accidente, no para él. Llegó un día al puerto de Lisboa un barco que hacía normalmente la navegación entre Madeira y Gran Bretaña, traficando con vino de Madeira, muy rico, a Gran Bretaña. Este barco fue llevado por un temporal hacia el oeste. Cuando el temporal amainó, muchos tripulantes habían muerto ya, vieron una tierra, una isla desconocida, pero no iban a hacer todavía los kilómetros, las millas marinas que faltaba, dieron media vuelta y llegaron a Lisboa en una situación desesperada. Y el capitán Sánchez de Huelva, del puerto de Huelva, buscó un cartógrafo que pudiera ayudarlo a situar esta isla en el mapa, y cayó en lo de Colón, de los hermanos Colón. Nuestro Colón, si me puedo expresar así, no solamente lo ayudó, sino que lo recibió con los 4 marineros sobrevivientes en su propia casa. Y realmente hubo una mala suerte tremendo,
porque en 2 días se murieron los 5. Y Colón desapareció de Portugal. Bueno, se lo ha sospechado, no sin alguna razón, de haberle servido un café un poco especial, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Colón en España recibió el acuerdo de los reyes católicos, el rey de Portugal, Juan II, se dio cuenta que la cosa iba en serio y que él se había equivocado. Y le mandó a Colón una carta de su puño y letra donde le decía que con mucho gusto lo recibiría en Lisboa, podía volver a radicarse en Lisboa y que cualquier crimen que hubiera cometido estaba amnistiado. Mire, esto podía ser o el robo del mapa, o esto no es un crimen, es un delito, pero no un crimen. La palabra crimen es una palabra muy fuerte. O el asunto de los famosos marineros estos. Y Colón pasó a España. En España se encontró primero con los buenos frailes de la Rábida, un geógrafo astrólogo un poco raro, y el otro, Fray Pérez, que era el confesor de Isabel la Católica. Se hizo recibir, llegó con un hábito de franciscano, sin serlo, todo un teatro. Se hizo recibir, conversó con ellos, había mucho documento, mucho material allá, y se interesó, los frailes también. Y él, que había pedido anteriormente audiencia a la reina Isabel, que estaba sitiando a Córdoba en aquel entonces, que ni siquiera había leído esto, y que de repente Isabel lo llama, a pedido de su confesor. Ahora, un confesor confiesa a quien viene a contarle cosas, ¿no? ¿Cómo Colón consiguió convencer a Fray Pérez que él sabía que existía un contacto posible a través del Atlántico con el Asia? No se había confesado él a Fray Pérez contándole la verdad sobre los 5 marineros de Lisboa y autorizándolo a contarlo a la reina bajo secreto. No sé, es una mera hipótesis un poco en el aire, pero de repente todo se aclara. No hace falta agregar aquí, porque no es una charla histórica, digamos, en todos sus detalles, que el cuento de la reina Isabel empeñando sus joyas para... Todo esto es totalmente inexacto y probadamente inexacto. Y probadamente por Salvador de Mariadaga, por un escritor Llanes, no sé cómo, que vivió acá, un rojo español, pero muy buen escritor, y por el famoso Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal escribió un libro, Las velas de la esperanza, que tuvo, por supuesto, mucha difusión. Y en este libro cuenta que Colón fue a América en misión secreta de la colectividad sefardita española para encontrar allá el paraíso terrenal donde los judíos españoles pudieran establecerse en caso de... Puede ser cierto o no, no estaba. Pero sí, yo tengo acá un retrato de Cristóbal Colón, que es muy interesante. Es un retrato oficial hecho en aquel entonces. Está en la Biblioteca Real de Madrid y yo les ruego que miren evidentemente es una fisonomía semita. Y Colón efectivamente fue recibido, ayudado y financiado
por todos los marranos que rodeaba a sus amigos, financiaron el famoso viaje de Colón. Colón se llevó con él el famoso Pinzón, que él sí era un navegante serio, un capitán serio, pero un hombre un poco dudoso, porque este Pinzón lo conocemos por una aventura anterior. Estaba en Dieppe, puerto de armadores y de pescadores de Normandía, antes del viaje de Colón, cuando el diepense Jean Cousin, navegando con su barco, fue llevado mar adentro por un temporal y se encontró de repente en la desembocadura del Amazonas. Y su segundo a bordo era un castellano llamado Pinzón, que además se insubordinó durante el viaje, como lo hizo cuando viajó con Colón, y cuando el barco volvió a Dieppe, él fue echado por el almirantazgo. Ahora, de este viaje de Jean Cousin no hay pruebas documentales, porque los archivos del almirantazgo fueron destruidos por un bombardeo inglés, por casualidad, pero la tradición diepense lo cuenta y no hay mucho dudo. Yo lo sé, si me permite un paréntesis personal, inclusive por razones de familia. La madre de mi mujer es descendiente directa de los Angot de la Rivière, de los principales armadores de Dieppe en aquel tiempo. Y ella sabe perfectamente, y su abuela, que yo conocí, por cierto, se murió a los 95 años, lo contaba frecuentemente como una cosa de familia obvia, que evidentemente los hermanos Angot de la Rivière, que entre paréntesis eran armadores, sí, un poco pirata, como le digo a mi mujer cuando me hace enojar, hasta el punto que ellos se dieron el lujo de conquistar la ciudad de Lisboa, porque el rey había discutido un derecho que ellos tenían. La ocuparon militarmente con sus barcos de comercio, que todos iban armados, por cierto. Bueno, esto es un pequeño paréntesis. Pero Colón entonces presentó a los reyes católicos un proyecto para ir a Zipango, al Japón. Los reyes lo escucharon, la reina sobre todo lo escuchó, pero con todo, no se toma una medida así sin comprobaciones. Juntaron en Salamanca una junta de geógrafos. Y Colombo, en fin, lo que sea, el que llamamos Cristóbal Colón, empezó a desarrollar un razonamiento que yo soy incapaz de reproducir de memoria. Hace cálculos, que Mario de Tiro calculó que había 250 grados de 70 millas por grado hacia la costa entre Europa y la costa china. Pero Ptolomeo redujo esto. En realidad Ptolomeo estaba equivocado, había que agregar el Asia posterior, y entonces hacía 270. Pero la milla en realidad no era de 67, sino de tanto. Y calcula, porque Alfragani, el viajero árabe, había calculado la dimensión de la milla, del grado, perdón. Pero Alfragani había calculado en millas árabes, y él lo transforma en millas italianas, mucho más chicas. En fin, en resumidas cuentas, yo mismo me perdería, como se perdían con más razón los geógrafos de Salamanca. Colón pudo así demostrar
entre comillas, que la costa oriental del Asia estaba a 5.252 kilómetros de la costa portuguesa, vale decir exactamente donde en realidad está la costa americana, sin decir que existía América. Lo echaron los geógrafos, no hubo caso. Y Santángel y sus correligionarios presionaron en tal forma a la reina que, bueno, dio permiso total que se fuera. Y Colón consiguió una nao y dos carabelas que eran de Pinzón, entre paréntesis, es un cuento de que sacó marineros de la cárcel, nada de esto, las armó correctamente, pero curiosamente salió del puerto de Palos de madrugada a escondidas, a él que le gustaba tanto fanfarronear, a escondidas, el mismo día en que vencía el plazo para que los judíos no conversos dejaran el suelo español. Y embarcó, según Wiesenthal, que lo sabe mejor que nadie, 30 judíos que no habían conseguido salir todavía y que no podía quedarse tampoco. Los embarcó, los puso a fondo de bodega y con ellos iban, como miembros de la tripulación, un intérprete de hebreo. ¿Qué tenía que ver? Un intérprete de hebreo no podía ser sino un rabino. Los judíos de España no hablaban hebreo, era un idioma litúrgico, no más. Era un rabino, pero no tenía capellán católico. Probablemente la primera vez que un barco, un grupo de barcos españoles de aquel entonces, salía a la mar sin capellán. Colón se fue y después ya sabemos que no alcanzó América, alcanzó las Antillas. Pero las Antillas figuraba en una docena de mapas anteriores. Colón lo tengo acá, no se los muestro porque no terminaríamos con eso. Pero se ve perfectamente las Antillas con al lado una isla que no sabemos cuál era, que se llama Mano de Satanás, otra que es muy curiosa, se llama Stokafisa, que en realidad es una ligera modificación de la palabra stockfish, es decir, arranque ahumado, ¿no? Claro, que se iba a pescar allá. Mucho más. América, mucho antes de Colón, del siglo XIII ya, los diepenses iban a buscar allá troncos de madera Brasil, no de extractos de esta madera que venían de Indonesia, traída por los árabes en forma de polvo, sino troncos. Y esto está probado porque figura los derechos de uso de esta madera en los gremios de los toneleros y ebanistas. El libro de los oficios, que era un compendio de las reglamentaciones gremiales de aquel entonces. Y llegaban estos troncos en los puertos de Normandía, en Dieppe, en Honfleur, en Rouen, remontando un poco el Sena, y salían del Atlántico, pero nadie decía dónde los había encontrado. Y esta madera crece exclusivamente en el norte del Brasil, en la zona del Amazonas, y en algunas pocas Antillas. Pero el rumor corrió que había barcos normandos que llegaban del Atlántico con una madera desconocida. ¿Dónde la sacaba? Y se llamaba Brasil esta madera. Y entonces aparecen en algunos mapas de la época Islas Brasil. Hasta en un mapa hay 3 islas Brasil diferentes, porque cada marinero que contaba su cuento después de tomar demasiado, ubicaba su Brasil en un lugar diferente del otro. Pero nada más. Los pescadores normandos, bretones y vascos
pescaban desde el siglo XIV en Terranova. Lo sabemos, inclusive los vascos habían construido un puerto, exactamente el vasco Juan de Achaide, construido un puerto en Terranova, y hay todavía una toponimia bastante precisa como Puerto Bretón, Cabo de los Bretones, etcétera, etcétera, en la zona. Y cuando Francisco I, rey de Francia, se enojó por la famosa bula de Alejandro Borgia, que entregaba las tierras recién descubiertas, y que todavía no se había descubierto por Colón, por cierto, a los españoles y los portugueses, preguntando que se demostrara el testamento de Adán, que atribuía a español y portugués las tierras de más allá del océano. Él pudo declarar al embajador de Castilla de aquel entonces que no iba a intervenir en las zonas descubiertas por los españoles, sino meramente en las donde normandos y bretones estaban pescando desde hacía 2 siglos. El documento existe todavía. Y Francisco I mandó un geógrafo marinero, Verrazzano, un italiano, a levantar un mapa de la costa de América del Norte. Y Verrazzano lo hizo, como después lo hizo otro italiano, Castaldi. Los mapas los tenemos y están llenos de nombres sumamente curiosos. Estos nombres son unos latinos y otros franceses. Hay uno que es muy curioso, un pequeño puerto que se llamaba en aquel entonces de costa desconocida, Normanville. Normanville es el nombre de un pequeño puerto de Normandía, por supuesto. Más aún, esa gente, Verrazzano, Gastardi, etc., y después Jacques Cartier, el que ocupó el Quebec de hoy, el Canadá de aquel entonces entero, los ingleses nos chaparon las 3/4 partes, y quedó únicamente el Quebec francés, aunque independiente. Nos dieron 3 nombres indígenas correspondientes a la zona. Uno es el nombre de todo el territorio. Verrazzano escribe Norumbega. Norumbega, un nombre indio, no, pero Nörenbygd en el viejo nórdico, sí, esto es perfectamente correcto. Es la tierra de los noruegos. Más aún, había en el Quebec actual 2 ciudades, como hoy, Quebec y Montreal. Montreal se llamaba en indio Stadacone, Stadacone, Stadconre, es decir, Villeroy, diríamos en francés, Ciudad Real. Y Montreal y Quebec se llamaba Oglagia, Lager, el campo de la colina. El Nores, el antiguo nórdico, eran nombres indígenas, pero no eran nombres indios. Todo el mundo iba a América del Norte antes de Colón, y Colón lo sabía. Lo sabía en una forma imprecisa. Lo sabía, aunque llegó recién en su primer viaje a las Antillas. Ustedes conocen toda la historia, los líos que hizo. Fue a buscar oro, sobre todo oro. No encontró oro en la Española, es decir, Haití, Santo Domingo de hoy, donde había, entre paréntesis, pero no lo encontró. Entonces quiso hacer oro. Claro, estaba
apretado por sus amigos marranos, a perpetuidad para él y sus descendientes todo el comercio que se hiciera entre España y América. No hace falta decir que España nunca cumplió con una cláusula absurda por otro lado. Especialmente que Colón le había dado armas para anular las capitulaciones, porque Colón, en su afán desesperado de encontrar oro, ¿qué mandó? Mandó esclavos. Una primera partida de pobrecillos esclavos. Cuando llegaron a España, la reina se enfureció. Los hizo devolver, muy pocos llegaron vivos, desgraciadamente para ellos, y le mandó una orden furibunda de dejar de hacer cosas así, etc. Y Colón siguió, diciendo que eran prisioneros de guerra, que según la costumbre de la época permitía efectivamente vender como esclavos. No era mentira. Y entonces, y además se malquistó con los españoles que habían llegado con él o después de él, con los indígenas ya quedaban casi ninguno, y entonces se le mandaba un interventor, como diríamos en criollo. Se le mandó un hombre con los plenos poderes que lo agarró, le puso fierros a los pies y lo embarcó en la bodega de un barco para España. Terminado el Colón descubridor y colonizador, el Colón embustero, no hay otra palabra, había mentido desde todo punto de vista. Pero hay tanto material. Miren ustedes el mapa sumamente curioso, sumamente interesante, que fue publicado en 1502, el primer viaje de Colón a las Antillas nomás de 1492, en Saint-Dié, una pequeña ciudad de Lorena, que en aquel entonces no pertenecía a Francia, era la Lotaringia, era un ducado independiente entre el imperio y el reino, cuyo duque, Renato II, era el descendiente del rey Renato de Anjou, rey de Jerusalén in partibus infidelium, llevaba el título todavía, pero no la tierra, y era un hombre que no tenía preocupación, imagínense, en una tierra que producía un vino muy agradable, donde había todo a disposición. Él vivía en su biblioteca y se interesaba por la geografía. Como no tenía costa, no molestaba a nadie. Y había creado en Saint-Dié, cerca de su capital de Estrasburgo, había creado es difícil definir esto, aunque hay todavía en Francia una institución de este tipo, el Colegio de Francia, donde se nombra profesor, investigadores sin obligación de dictar cursos, aunque todos dictan conferencias, con un sueldo bastante correcto, gente de la máxima categoría que tienen permisión únicamente de investigar y estar en lo suyo. El Renato de Lorena hizo lo mismo en Saint-Dié y creó el Gymnase Vosgien, el gimnasio de los Vosgos, de la montaña de los Vosgos. Y un día el duque les manda una carta muy curiosa, una carta dirigida en realidad al gonfaloniero de Florencia, cuyo nombre se me escapa y no tiene ninguna importancia, que contaba algo sobre la geografía de América, pocos años después del descubrimiento de Colón. El duque se interesó, pero en este gimnasio no había ningún cartógrafo. Entonces hicieron venir de Friburgo, en Alemania, un joven de 20 años
que era un excelente dibujante de mapa, un tal Waldseemüller. No es el nombre exacto, en aquel entonces uno tomaba el nombre que le gustaba. Muy bien, arregló un poco su nombre y se convirtió en Waldseemüller. Voy a decir el molinero del lago de la selva, elegante. En realidad su nombre significaba el hombre del molino de rueda, ¿no? Menos brillante. El hombre trabajó, ¿cuánto tiempo? No sabemos. Pero en 1502 salió de la imprenta que el duque había hecho armar en Saint-Dié un mapa de casi 3 metros de ancho, gigantesco, que mostraba la ecumene conocida en aquel entonces y América. Aquí está este mapa, por su reproducción. No es muy legible, por supuesto. En este mapa hay dos veces una representación de América, pero como es un mapa de diseño globular, inventado por Waldseemüller, entre paréntesis, el mapa de grande, que está acá, está muy deformado. Entonces, el geógrafo se dio cuenta de esto y puso en un pequeño cuadrito arriba el mismo mapa, pero enfocado tal como lo vemos en geografía plana. Yo lo tengo aquí muy bien representado en la tapa de la edición argentina de uno de mis libros. Ustedes ven que aquí, en 1502, menos los años necesarios para grabar él solo un mapa de 3 metros de ancho, casi 3 metros, 2 metros 70 y no sé cuánto, el contorno de América del Sur es perfecto. Y en 1502 no se había explorado sino hasta la latitud octava, aquí, la costa al sur desconocida y la costa pacífica completamente ignorada. Sí, Colón había entrado ya en el Golfo de México, esto ya se sabía. ¿Y el norte? Bueno, el norte es muy exactamente la forma de la parte llamada por los vikingos el Vinland, exactamente igual que encontramos en el famoso mapa de Yale. Y este mapa de Yale es muy interesante, pero sigo con eso un segundo más. Este mapa, y el grande por supuesto, tiene un detalle muy curioso. En efecto, pues no se ve nada acá. Detrás de Indochina, hacia el este, hay una segunda proyección, aquí, una segunda proyección de una tierra que no existe, en cuya costa occidental figura la famosa Catigara. Este mapa, aquí lo tenemos, aquí tenemos Indochina y aquí esta península inexistente. Ustedes pueden ver que tiene una forma bastante parecida a América del Sur, inclusive con la Tierra del Fuego abajo. Y un colega y amigo mío, Paul Gallet, que fue profesor de la Universidad del Sur, hizo un descubrimiento excepcional. Este mapa que acabo de mostrarles fue diseñada en Londres por Henricus Martellus, es decir, Heinrich Hammer, en realidad, cartógrafo alemán. Tenemos acá otra vez la parte que nos interesa, y el profesor Gallet comprobó que encontramos en la parte que corresponde a la Tierra de Fuego todos los ríos y las montañas que existen realmente en América del Sur. ¿Cómo?
Entonces se conocía América del Sur antes de que se la hubiera descubierto. Era evidentemente perfectamente imposible. Poco a poco los españoles y los portugueses avanzaron hacia el sur, Solís descubrió el Río de la Plata, pero antes apareció Magallanes. Magallanes ya sabemos quién era. Era un hidalgo español, oficial de marina, que había servido en la India, que después pasó al ejército de tierra, combatió en Marruecos, después qué problema había tenido, probablemente personal, porque abandonó a su mujer y sus hijos en Lisboa y pasó a España. Se puso al servicio de España, diciendo que él tenía un mapa donde se veía el famoso canal que vinculaba el Atlántico con el Pacífico, que los españoles estaban buscando en el fondo del Golfo de México. Este mapa existía realmente, pero Magallanes con esto hizo secreto, finalmente consiguió la ayuda necesaria y se fue hacia el sur con un barco español, y a bordo estaba el famoso Pigafetta, diplomático vaticano encargado de relatar la expedición. Y cuenta Pigafetta que cuando llegó al grado 40 pasó delante del Río de la Plata, que aparentemente hubiera podido ser una entrada, ¿no? Sin parar, porque sabía que no era el lugar, se fue hacia el sur y Pigafetta agrega: cuando llegamos en un punto determinado, el capitán dijo que aquí estaba la entrada del estrecho. No se veía absolutamente nada, pero el capitán nos dijo que él sabía cómo era la entrada del estrecho. Y efectivamente era el estrecho de Magallanes, como se llamó. Ya conocido antes, sí. Yo le puedo mostrar un mapa mundi diseñada en el año 1515, antes del viaje de Magallanes, que es de 1520. Aquí no van a ver nada, pero aquí está el estrecho de Magallanes, perfectamente marcado en la punta sur de América del Sur, y el continente australis, que está del otro lado. 1515. Ningún español, ningún portugués, ningún otro había llegado tan al sur. Pero sí se sabía entonces, porque Waldseemüller cortó su mapa al norte del estrecho. ¿Por qué? Porque el duque de Lorena le había dado la orden a último momento. ¿Por qué motivo? Porque el rey de Francia, que le había mandado la famosa carta esta, en traducción, le había pedido: por favor, no vaya a revelar un dato así. Esto no es un regalo que hacer a los portugueses y los españoles. Y entonces Waldseemüller cortó su mapa encima del estrecho y se encontró con un lío, porque África del Sur, que él colocaba demasiado al sur, bueno, salía de este nuevo cuadro. Y entonces dio la vuelta al cuadro, de tal modo que déjala esto sin revelar la realidad de América del Sur. Esto es evidente. En cuanto a América del Sur, hay un sinnúmero de otros datos. En 1526, si no me equivoco, un capitán diepense, por casualidad, Gautier de Bonneville, se fue con un barco hacia el África, fue llevado mar adentro por un temporal, esto es siempre lo que decían, ¿no? Y tocó tierra en el Guayra, lo que es hoy en día ex tierra española, hoy en día, después
hoy en día el estado brasileño de Santa Catarina. Se quedó 6 meses allá, descendiente de los vikingos que ocupaban la zona antes. Y hasta el punto que la reina, el rey Enrique II y su mujer Catarina de Medici fue en visita a Caen, la capital de la Normandía, a Rouen, perdón, la capital de la Normandía, y los ciudadanos, las autoridades locales le hicieron una fiesta india donde había 50 indios tupinambás y 150 marineros franceses que habían vivido en América del Sur. Todo esto disfrazado de indios, a uno no les costaba mucho, pero a los demás sí. Habían atado papagayos en los árboles, armado chozas de indio, y estos 250 hombres, hay un relato cómico, cuyo lo encontré aquí en la biblioteca del Museo Mitre en edición original de 1550, editado en Rouen. Está. Y dice que la reina vio un combate simulado entre los indios, los auténticos y los otros, y todos en cueros, y que se rió a carcajadas. El protestantismo no había llegado todavía a Europa, y la reina encontró esto muy gracioso, y por Dios que no le sorprendió particularmente ciertos atributos de estos individuos. Esto en cuanto al sur. Y siempre voy saltando del sur al norte y del norte al sur, porque efectivamente los acontecimientos van saltando. Y me remonto un poco en el tiempo. Y figura, no puedo dejar de hablar de ella, el famoso mapa de Yale, como se lo llama, que mencioné hace un momento. Hace 40 años o algo por el estilo, se encontró en una librería de viejos de Barcelona un libro de Renacimiento que contenía la relación tártara de un monje. Esta relación tártara no nos interesa en este momento, pero se le había agregado un mapa dibujado en el mismo papel que la relación tártara, exactamente igual, con correspondencia de agujeros de bichos entre países uno y otro, es decir, no era algo que se hubiera falsificado y agregado después. Y este mapa fue vendido, si no mal no recuerdo, por $1 millón a la Universidad de Yale en Estados Unidos. La universidad juntó un grupo de profesores que estudiaron la cuestión, no se apuraron, los yanquis jamás se apuran en eso, y dictaminaron que era perfectamente auténtica. En el año 65, Yale, bajo presión, constituyó otra comisión investigadora formada por estudiantes. Acuérdese de la fecha, era la época de la insurrección marxista de los estudiantes del mundo entero, especialmente de las universidades norteamericanas, Berkeley en primer lugar. Y la comisión estudiantil decretó que este mapa era una falsificación. ¿Por qué motivo? Porque la tinta con la cual se lo había diseñado contenía un óxido de hierro o algo por el estilo. Óxido no estoy muy seguro, pero hierro sí, que no se encontraba en la tinta utilizada durante la Edad Media y el Renacimiento. Bueno, el asunto quedó en eso. La misma universidad se contradice, cuál de las dos versiones correctas no sabemos, pero sucede que la forma del Vinland de América del Norte, como está representado en este mapa, se reencuentra en el mapa de Waldseemüller. Entonces, si era un invento, por lo menos no falseaba los datos. Pero últimamente, hace 2 años creo, con los nuevos procedimientos técnicos de que se dispone hoy en día, se estudió más a fondo la composición de la tinta utilizada.
y se dijo que en esta tinta había algunas partículas de óxido de hierro o algo otro de hierro, no sé, exactamente en la proporción en que se lo encuentra en las tintas de la época, 1440. Este mapa se lo muestro porque es muy interesante. Aquí lo tenemos, pero lo tenemos proyectado sobre la geografía real conocida actualmente de América. Ustedes ven aquí que si hacemos coincidir este fiord con el San Lorenzo, corresponde exactamente. Y arriba, un poco demasiado al sur, tenemos el Hudson, Golfo del Hudson. Y este mapa es muy exactamente el Vinland que encontramos en el mapa de Waldseemüller. Remarque esto, este mapa tiene una inscripción más arriba, una larga inscripción que en latín, que dice que en tal fecha Leif Erikson y Björni descubrieron el Vinland y que el obispo Erik o Enricus, creo que dice Enricus, fue a cobrar el diezmo en el Vinland, etcétera, etcétera. Bueno, una inscripción latina más en un mapa, como se estilaba en 1440. Pero un criptólogo ya fallecido, Alf Monge, que fue criptólogo de la Marina norteamericana durante la última guerra, descodificaba los mensajes radiales de su trabajo, un profesional, aunque era noruego en realidad, descubrió que en esta inscripción latina había una inscripción escondida criptográfica, que la criptografía estaba basada en el calendario perpetuo de la Iglesia noruega en el siglo X, no después. Esto era una prueba más de la exactitud, de la autenticidad del mapa de Yale. En resumidas cuentas y en conclusión, todo el mundo conocía la existencia de América antes de Colón y todo el mundo callaba esta existencia. Colón, para bien y para mal, según el punto de vista de cada uno, reveló la existencia de este continente que solo conocían algunos grupos de armadores, de pescadores, de exploradores y por supuesto los nórdicos, que ya tenían colonias desde hace milenios en América del Sur y también en América del Norte más tarde. La reveló, permitió la colonización posterior, pero no descubrió absolutamente nada. Él utilizó datos, en parte conseguidos en forma fraudulenta, para engañar a los reyes católicos y para darse el lustre de descubridor de una tierra que todo el mundo conocía ya, directa o indirectamente. Entonces, los 500 años del descubrimiento, y vuelvo a lo que decía al empezar, estos 500 años del descubrimiento son en realidad los 500 años de la revelación pública de datos hasta entonces secretos y escondidos. Que Colón no era un hombre muy simpático, no hay duda alguna, y lo habrán notado ya, pero seguramente ya lo sabía anteriormente. Traficante de esclavos, no pensando sino en robar oro a los indígenas, está bien, pero simpático o no, esto es otro problema que no nos importa mayormente en realidad. ¿Qué hizo? Bueno, abrió América, es cierto, pero provocó también la destrucción de civilizaciones mexicana y peruana,
indirectamente, y Antillana directamente. Fue un genocidio abominable lo que hizo en la Hispaniola y la isla vecina. Bueno, pero eso es historia.